Agradezco a Dios la oportunidad que me da, hermanos, amigos, de dirigirme a ustedes a través de estos medios para poder compartir un poco la palabra de nuestro Dios. Ya es viernes, en esta ocasión estaremos continuando con el estudio de Colosenses. Continuamos en el capítulo número 3 y pues de antemano, hermanos, quiero agradecerles que me dan la oportunidad de entrar hacia sus hogares a través de estos medios. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien, familia, amigos, hermanos, que tengan lo necesario, que Dios les bendiga en sus vidas y sobre todo que Dios ponga en nosotros el deseo de buscar las cosas espirituales, de buscar la palabra de nuestro Dios para alimentar y fortalecer el espíritu ahora en estos tiempos de dificultad. Vamos a seguir orando a nuestro Dios para que nos dé la sabiduría, ponga los medios necesarios para poder seguir adelante y sobre todo que nuestra fe, hermanos, siga adelante, sigamos adelante sirviendo con amor, con fidelidad en la obra de nuestro Dios. Vamos a orar así como estamos. Les invito solamente a inclinar su rostro y hagamos una oración para que sea Dios el que nos guíe en esta tarde. Oremos. Eterno Padre, gracias por el amor que nos tiene, gracias por la oportunidad que nos da de poder meditar en su palabra. Suplicamos, Padre bendito, usted ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo ferviente de aprender, que nuestra mente, nuestro corazón sean como una tierra fértil para poder recibir esa semilla, Señor, que es su palabra, y que crezca y que dé fruto en cada uno de nosotros. Le suplico, Padre eterno, que guíe mis palabras para que sean las necesarias, que sean de edificación, que sean de exhortación, Padre eterno, que puedan ser palabras suyas, Señor, que consuelen los corazones y sobre todo, Padre bendito, que nos ayude a mejorar nuestra vida aquí en esta tierra, sabiendo que tenemos promesas de parte suya para una vida eterna, una vida espiritual, Señor, en gloria ante la presencia suya, Padre, y de nuestro Salvador Jesucristo. Suplicamos, Padre eterno, para que bendiga a las personas que están padeciendo a causa de enfermedades, a causa de escasez económica, Padre, que usted les provea y que, Padre bendito, siga proveyendo lo necesario para su iglesia, no solo aquí en Cozumel, sino sobre toda la faz de la tierra. Nuestro Padre eterno, en esta tarde le damos las gracias por todo, suplicamos su bendición y pedimos su ayuda a través del bendito y santo nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a dar inicio, hermanos, amigos, en esta tarde con la memoria que tenemos del capítulo número 3. Es precisamente el versículo número 1, el cual nos da mucha luz, nos ayuda mucho a enfocarnos en el propósito que tiene el apóstol Pablo al mencionar este capítulo número 3. Y dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es una invitación que el apóstol Pablo le hace a los hermanos de Colosas para que ellos, que ya se han despojado de lo terrenal, que se han despojado de aquellas pasiones que luchan y combaten en nuestro ser, que ahora ellos se enfoquen en buscar las cosas de arriba, lo dice aquí. ¿Y por qué en las cosas de arriba? Porque es allá donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces es un pasaje, hermanos, que nos da mucha esperanza, nos pone en nuestra mente, en nuestro corazón, un propósito de esforzarnos por buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales. Y vamos a continuar en esta tarde con el versículo que sigue. Recuerden, la memoria no es solamente por decir, ya me sé este versículo. Es porque nos da la esencia de todo el capítulo 3 y donde viene la transformación que vamos a ver en los siguientes versículos, para que cada uno de nosotros podamos leer el capítulo 3 y entender el propósito que tiene el apóstol Pablo, donde viene la transformación, donde viene cómo vamos a buscar las cosas de arriba. Y es precisamente donde vamos a continuar en el verso número 7, cuando el apóstol Pablo menciona a los hermanos de allá de Colosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. El versículo 7, que es lo donde continuamos recapitulando un poquito de la semana pasada, versos 5 y 6, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y hace una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, y dice el verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en el verso número 7, que es el verso donde estamos continuando,
dice el apóstol Pablo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y esa parte es bien interesante, porque nos está mencionando aquí el apóstol Pablo el antiguo estilo de vida de los hermanos de Colosas, y está mencionando cuál es el propósito de su vida ahora, que han muerto al pecado, que han muerto a su vida y que han resucitado con Cristo. No es solamente decir, bueno, ustedes ya dejen eso y hagan esto. No es solamente, entra ahí un razonamiento, entra ahí un deseo personal por querer cambiar. No es el deseo de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Aunque todos deseamos lo mejor, tiene que haber la voluntad para que la persona pueda cambiar, para que la persona quiera buscar las cosas de arriba, que quiera dejar todo aquello malo y empezar a transformar su vida. Y nos dice, todos ustedes, a los hermanos de Colosas, vivieron también haciendo esas cosas cuando estuvieron practicando el pecado en toda su plenitud. Recuerden que la iglesia de Colosas es una iglesia completamente gentil. No hay judíos, y los judíos que estaban ahí estaban obligando a los cristianos gentiles a judaizar, a que volvieran nuevamente a la ley. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no estamos sujetos a tradiciones de hombres, ya no estamos sujetos a mandamientos o doctrinas de hombres, cosas que se han destruido con el uso. Ahora estamos sujetos a la palabra de Dios a través de Cristo, al evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación, dice el apóstol Pablo, del cual yo fui hecho ministro. Entonces, esta parte es bien importante porque nos ayuda mucho. Y fíjense cómo el apóstol Pablo en el capítulo 1 ya había mencionado algo respecto a esto. Y a vosotros también, capítulo 1, verso 21, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Cómo dice eso el apóstol Pablo? Porque dice en el verso 21, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En el pasado de los hermanos de Colosas, ellos eran extraños y eran enemigos completamente de la voluntad de Dios. No conocían nada de Dios, y sus hechos respaldaban que no conocían nada de Dios. ¿Por qué? Porque vivían en pasiones desordenadas, en fornicación, en impureza, en avaricia, en malos deseos, en idolatría. Y todo eso los estaba poniendo en enemistad con Dios. Pero dice el verso 21, ahora os ha reconciliado a través de Cristo. Es por eso que ellos mueren al pecado y resucitan para andar en una vida nueva a través del bautismo, que es el simbolismo de lo que es la muerte de Cristo. Fue sepultado, pero al tercer día resucita con poder y gloria para andar ahora en una vida nueva, ya no aquí en la tierra, sino que Él asciende hasta las alturas. Por eso la importancia del verso 1, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo importante, y eso es lo bonito, como el apóstol Pablo nos habla desde el capítulo 1 sobre el propósito que ya tenía en mente, y exalta toda la gloria de Cristo. En el capítulo 2 nos hace la advertencia completamente de todas las falsas doctrinas que estaban viviendo nuestros hermanos en Colosas y que hoy en día las seguimos teniendo. Y en el capítulo 3 nos dice, olvídense de todo eso y fijen su mente en Cristo. Ahora, el capítulo 3, el verso 5 que les recordé hace un momento, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y da esta breve lista, y digo breve porque se puede alargar a muchas cosas más, pero vamos a prestar atención: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice, tienen que despojarse de todo eso. Ustedes ya vivieron haciendo todo eso, y ahora sí, como el mismo apóstol Pablo menciona ya en Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, se ven. Los cristianos que están practicando eso se les nota, y podemos darnos cuenta bien fácil porque cambia la actitud. Se ve en la manera de referirnos a las cosas de Dios, en la importancia que le damos a las cosas de Dios. Puede ser que nos estamos enfriando a través de la práctica del pecado, y son cosas que se van a notar. Aquel cristiano que está practicando esto y que llega alguien y le llama la atención, hay dos cosas: o se arrepiente y vuelve al camino, o se enoja y se aleja completamente. Y esa es la parte donde el apóstol Pablo nos está diciendo, ya vivimos en ellas, ya anduvimos haciendo todo eso, pero ahora se nos ha reconciliado.
Ahora se nos ha llamado para que volvamos nuevamente al camino. Y si ustedes ya vivieron completamente en eso, el Señor Jesucristo mencionó allá en Juan capítulo 8, en el verso 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es, ¿de qué cosa? Del pecado. Y esas cosas que se mencionan aquí en el verso número 5 que vimos la semana pasada: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. El apóstol Pablo lo está resumiendo a una sola palabra: terrenal. Haced morir pues, ¿qué cosa? Lo terrenal en vosotros. Y toda esa lista que se menciona debe de morir en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en otro tiempo ya anduvimos viviendo en eso y no nos convino y no nos trajo ningún beneficio. Y aquí quiero mencionar algo bien importante, porque dejar toda esa clase de pecados, no le estamos haciendo un favor a Dios. El favor no lo estamos haciendo nosotros al llevar una vida santa, una vida en paz, una vida digna como el Señor lo está pidiendo, porque el Señor Jesucristo vino a darnos el ejemplo de santidad en todo. Por eso dice la Escritura: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero no pecó jamás. Es lo que enseña la carta de los Hebreos. Por eso nosotros tenemos que entender que ya vivimos en todo esto y ya lo hemos dejado porque hemos muerto al pecado. Ya no podemos seguir siendo más esclavos del pecado. Ahora, ya vivimos en eso. Baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. Ya tenemos que dejar todo eso de lado. Cuando el apóstol Pablo nos está invitando a dejar todo esto, nos dice: ya anduvimos en otro tiempo cuando vivimos haciendo esas cosas. Pero fíjense lo importante ahora que llega el verso número 8. Pero ahora, ya dice, todo eso ya pasó. Pero ahora, dejad también, ¿qué cosa? Vosotros todas estas cosas. Y ya no se refiere como cosas terrenales. Ya lo está describiendo de una manera. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y nuevamente viene otra lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Vuelve a mencionar el apóstol Pablo ahora 5 cosas que debemos nosotros de dejar. Ya no solamente, ya dejar lo terrenal, eso ya pasó cuando morimos al pecado. Eso ya pasó cuando decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. Son cosas que son evidentes, son cosas que se veían, que eran manifiestas en nosotros. Pero fíjense, ahora el apóstol Pablo va un poco más allá. Y nos dice en ese verso 8: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Quiero hacerle una pregunta, amigo, hermano, usted que nos está viendo. ¿De dónde viene todo esto? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. De adentro. ¿Quién la sabe? Sino solamente nosotros y nuestro Dios. Y nuestra mente, que nos está diciendo ahí que las cosas que estamos haciendo no son correctas. Entonces, ya está yendo más allá el apóstol Pablo, porque no quiere que dejemos solamente las cosas evidentes, las cosas que se notan, sino que también limpiemos nuestra mente y nuestro corazón para dejar de hacer malas obras por completo. En esto, el apóstol Pablo escribió a los hermanos allá en Éfeso, en el capítulo 4, en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir: despojados del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a deseos engañosos. Y esta parte es bien importante. Que estamos hablando de Colosenses, pero es bien importante explicar eso de Efesios. Que está viciado conforme a deseos engañosos. ¿Qué son los vicios? Sino aquellas cosas que en nuestra mente sabemos que están mal y aún así las practicamos. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón sabemos que están mal y están bien adentro de nosotros, y solamente nosotros y Dios sabemos que las estamos practicando. Por eso dice: dejad también. Ahora, 2 Corintios 5:17. Aquí viene a reforzar la idea de lo que ha venido hablando el apóstol Pablo desde el verso 5: haced morir lo terrenal en vosotros. Y dice 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, aquellos que han muerto al pecado y que han resucitado para andar en vida nueva, que ahora son siervos del Señor Jesucristo, dice: nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por eso dice en el verso número 7, en las cuales anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero las cosas viejas ya pasaron. Todo eso ya debió de haber muerto para nosotros, porque ya no somos más esclavos del pecado. Y como ya no hacemos cosas pecaminosas que se noten, ahora nos queda ir más allá, más profundo todavía, y analizar nuestra mente y nuestro corazón, y ver cómo estamos ahora en un análisis exhaustivo, propio, cada uno. Vamos a poder saber si estamos ahora sí aprobados o reprobados delante de la presencia de Dios. No es delante de ninguna persona, no es delante del hermano René, no, delante de Dios. Y ese análisis tenemos que ser bien honestos cada uno con nosotros mismos y con Dios, sabiendo qué cosas están guardadas en nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, todo eso tenemos que dejarlo también. No solamente lo externo, lo terrenal, sino esto que vive en cada uno de nosotros. Cuando mencionamos nosotros aquí la palabra ira puede hacer que la gente haga daño a otros y que incluso deseen matar. La palabra del original en griego es orge, que también se traduce por ira. En el 3.6 que leímos que vimos la clase pasada, cuando habla de la ira de Dios, se lleva el significado de una fuerte y profundo desagrado que a veces se expresa con un mal proceder. Es cuando la ira, a diferencia del enojo, ahorita vamos a leer lo que es el enojo. La ira es ese enojo desbordado que surge repentinamente, que nos da como un brote de ira, de rabia, y que podemos llegar a hacer muchas cosas, muchas locuras. Por eso dice aquí en la definición, puede incluso que hasta deseen matar por un arranque de ira. En cambio, el enojo, dice la definición, el enojo es la reacción de los que se han irritado al punto de actuar por emoción repentina y descontrolada. El enojo, la palabra es tumos, contiene la idea de sentimientos intensos de indignación. Es eso que vamos guardando en el corazón, que a lo mejor no nos atrevemos a expresar o que no explotamos en el momento, pero que está ya guardada esa raíz de amargura en cada uno de nosotros. Muchas veces se usan juntas esas palabras, ira y enojo, pero son diferentes. Cada una tiene diferente significado, y por eso aquí el apóstol Pablo las está poniendo cada una en esa lista. Hay personas que les dicen: esta es llamarada de petate, que se enoja con facilidad, se prende bien rápido, pero así como se prende, así como se enciende, se apaga, se poncha. A diferencia del que se enoja, aquel que se está enojando, que va guardando cosas y que va echándole, y cuando ya no puede más, ¡pum!, viene la explosión, y ahora sí te va a decir todo el historial de lo que tiene contra ti, que se ha enojado. Dice el apóstol Pablo: ahora dejad también vosotros estas cosas, la ira y el enojo, porque no nos hacen bien ni a nosotros ni a la persona que le estamos haciendo o deseando ese mal. Por eso aquí más adelante va a mencionar la malicia. Ya cuando la ira y el enojo son descontrolados, procede el actuar mal en contra de la persona o las personas. Y ese actuar mal es muy sutil. Esa malicia es disfrazada, esa malicia es engañada. La malicia no es es una obra premeditada, pero que solamente lleva, el que lo está haciendo sabe la intención que lleva. La malicia puede hacerse con un mal comentario, un chisme, o ir degradando poco a poco la imagen de alguien a través de decir: es que me está haciendo mal, no le caigo bien, o cosas de ese tipo que ya son con malicia, con la intención de afectar o dañar a una persona. De hecho, lo vamos a ver aquí también. La malicia puede inducir a la gente a tener actitudes de aborrecimiento y rencor que motivan a actuar en contra de otros o a disfrutar de verlos sufrir. Eso es la malicia. Entonces dice el apóstol Pablo: vamos a quitar de nosotros también todas estas cosas, porque no nos hacen bien, nos están pudriendo el corazón.
Nos están pudriendo nuestra fe, nos están pudriendo nuestra espiritualidad, están pudriendo nuestra pureza delante de Dios y estamos contaminados. El Señor Jesucristo en una lección allá en los Evangelios, en Mateo, dice: no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale, lo que está contaminado. O sea, porque lo que entra a la boca va al estómago y sale a la letrina, pero lo que sale de la boca del hombre, eso viene del corazón, y eso sí nos hace daño, porque eso es donde nos dice que estamos contaminados. Habla específicamente de la malicia, de las palabras deshonestas. El Señor Jesucristo se enfrentó muy fuerte a estas cosas, porque unos lo amaban por el ministerio que realizaba, por el poder, por los milagros que hacía, y la gente religiosa de aquel tiempo, por el mismo motivo, lo odiaban. Por el mismo motivo, trataron de desacreditar al Señor Jesucristo y hablaron mal en contra de él, hablaron malicia. Muchos le tuvieron enojo, que hasta quisieron matarlo. Muchos tuvieron ira en contra del Señor Jesucristo. Por eso ahora el apóstol Pablo, que también experimentó todas esas cosas en contra de él, nos está diciendo: eso no nos va a llevar a ningún lado. Eso no nos va a ayudar a poner la mirada en las cosas de arriba. Eso no nos va a ayudar a que podamos llegar nosotros a sentarnos también a la diestra del Padre en las alturas, en la majestad de nuestro Dios. Por eso es necesario que las dejemos. Cuando habla acerca de la blasfemia por lo general brota de corazones celosos, maliciosos y crueles, dice aquí. Los blasfemos lanzan expresiones injuriosas que se dicen contra las cosas sagradas, o a otros tratan de hacer que la gente piense mal de algo o de alguien. Y la blasfemia es precisamente hablar o rechazar las cosas de nuestro Dios. Al Señor Jesucristo lo acusaron de decir blasfemias por decir que era el Hijo de Dios. Cuando le preguntaban al Señor Jesucristo y él decía: yo soy, la gente se decía: blasfemias dice, porque se está haciendo igual a Dios, y él no dijo ninguna mentira. Fue el ser humano, fueron los religiosos de aquel tiempo los que estaban sintiéndose ofendidos por la palabra de Dios. Y muchas veces ahora cuando vamos y queremos animar o exhortar o incluso a veces reprender a algún hermano, alguna hermana con la palabra de nuestro Dios: usted no tiene nada que venir a decirme a mí, yo sé lo que tengo que hacer, y usted no es ejemplo y dice un montón de cosas. Entonces ahí debemos de tener cuidado, porque es la palabra de Dios la que estamos desechando. No nos desechan a nosotros como mensajeros, sino están desechando la palabra de Dios. Y ahí debemos de tener cuidado, porque dice el apóstol Pablo: debemos de dejar todas estas cosas. Y ahora, las palabras deshonestas, pues bueno, entendemos lo que son las palabras deshonestas. Son estos vocablos indecentes, son dañinos para los demás, pueden llenar las mentes de las personas de malos pensamientos. Hablar de las palabras deshonestas no es solamente de las mentiras, es levantar esos falsos en contra de alguien, de algún hermano, de alguna hermana, cosas que no nos consta y que aún así nos atrevemos a asegurar. Dice el apóstol Pablo: cuidado con esto, hay que dejarlo completamente también, para que pueda fluir en cada uno de nosotros la palabra de Dios. Más adelante de ese mismo capítulo 3, en el verso número 16, nos va a decir: la palabra de Cristo mora en abundancia. Porque hemos desechado ahora las palabras deshonestas, la blasfemia, la malicia, la ira, el enojo. Todo eso ya lo hemos arrancado de nuestra mente y de nuestro corazón. Hemos logrado dejar todo eso. No solamente lo terrenal, que son la fornicación, las pasiones desordenadas, la avaricia, la idolatría. Todo eso ya lo hicimos morir. Ya no somos más esclavos de pecado. Pero ahora tenemos que limpiar el corazón con todas estas cosas. Porque si no somos capaces de limpiar en nuestro corazón, estamos corriendo un grave peligro de que nuestro corazón esté contaminado y pueda brotar algo de lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo. Así que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, amigos, hermanos, se conocen y saben qué es lo que debemos de cambiar cada uno de nosotros.
Todos tenemos diferentes luchas y todos nos enfrentamos a diferentes situaciones. La palabra de Dios es esta, el consejo de Pablo es este para los hermanos en Colosas y aplica igual para nosotros hoy en día. Hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Y dice el verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. ¿De qué manera? Con sus hechos. Cuando llega el apóstol Pablo a esta parte, no mintáis los unos a los otros, ya el apóstol Pablo está hablando rotundamente y no lo está dando solamente como un consejo, sino que el apóstol Pablo está diciendo consideren todo esto, porque sin estas cosas no las logramos limpiar, no vamos a alcanzar nosotros a poner nuestra mirada en el cielo, en las cosas de arriba, y mucho menos vamos a tener entrada o participación en las cosas celestiales que Dios está ofreciendo para nosotros a través de Cristo. Cuando habla el apóstol Pablo acerca de esto, Efesios capítulo 4, versos 24 y 25, dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, y fíjense cómo dice, y santidad de la verdad. Ahí se refiere completamente a la palabra, por lo cual desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que no hay mentirita blanca, que no hay mentirita piadosa, no hay mentirita ni verde, ni morada, ni azul. Mentira es mentira. Y tenemos que entender eso, porque muchas veces la sociedad nos ha engañado y dice, pues ahora sí vale más una mentira que te haga feliz. Pero cuidado cuando nos dicen la verdad cruel y a quemarropa, porque nos lastima, nos hiere. Es ahí cuando dicen la verdad no peca, pero incomoda. Y es verdad, al decir la verdad no estamos pecando. Estamos pecando cuando decimos mentiras. Y sí, nos va a incomodar si estamos mal, si estamos todavía manteniendo actitudes que no son propias de un cristiano, de un hijo de Dios. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, todo eso debemos de dejarlo también. Y dice aquí el apóstol Pablo, nos da las razones. Porque somos miembros los unos de los otros. Somos parte de un mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Así que no tenemos más, hermanos, por qué lastimarnos o hacernos daños con cosas que nos están contaminando y que pueden ser de contaminación para los demás. Juan en Apocalipsis hace una gran advertencia. Recuerden que las palabras de Juan no son propias, son las palabras del Señor Jesucristo que envía a través del mensajero, a través del ángel, para que Juan la reciba y pueda escribir todo aquello que él está viendo. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando dice aquí no me estoy refiriendo a todo lo demás. Quiero hacer especial énfasis en todos los mentirosos. Si practicamos o no la mentira ya es cuestión nuestra, pero todo eso ya debimos de haberlo dejado atrás. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y ahora también dejar estas cosas, esas cosas que solamente vienen desde adentro del corazón y que nosotros sabemos cuándo es verdad y cuándo es mentira y con qué intención se está diciendo. Dios lo sabe, Dios lo ve. Y debemos de tener el cuidado necesario, la prudencia necesaria, el amor a Dios, a nuestros hermanos, y ahora sí el temor de que dice aquí, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí quiero dejar algo bien claro, la muerte segunda. El cristiano, aquel que ha nacido nuevamente a través de las aguas del bautismo, es el único que muere una sola vez. Vamos a morir físicamente, porque nacemos del vientre de nuestra madre y nacemos del agua y del espíritu. El Señor Jesucristo le enseñó esto allá en Juan a Nicodemo. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hemos nacido de agua y de espíritu. Ahora, hemos nacido ya 2 veces. La muerte nos va a corresponder una vez a lo físico. Ya no va a haber muerte segunda. Ya no va a haber muerte eterna. Esa va a ser para los mentirosos, todos los mentirosos. Dice abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros y idólatras. Todos ellos van a tener su parte
en el lago que arde con fuego y azufre. Por eso cuando el apóstol Pablo nos dice en este verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. ¿De qué manera? Con sus hechos. Realmente vamos a respaldar que hemos dejado todo eso con nuestra manera de vivir, en integridad, en justicia, en santidad delante de los hombres y delante de Dios principalmente, que nos está viendo todo el tiempo. Estas cosas no eran opciones para los hermanos. Debían de considerarlas, eran unas exigencias que el apóstol Pablo estaba dando, esperando que los hermanos en Colosas hicieran con un esfuerzo dedicado por cumplir cada una de esas cosas. La expresión dejad, o sea, todas estas cosas, significa esencialmente lo mismo que haced morir, lo que se mencionó en el verso 5 de este capítulo 3, o literalmente, dad muerte. Tenemos que darle muerte a todo esto para poder vivir espiritualmente y para poder entrar, gozar y disfrutar de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un mensaje muy hermoso, porque aquí ya está hablando el apóstol Pablo no solamente de lo físico, sino de lo interior. Y ahí cada uno vamos a entrar en materia, en cuestión, de acuerdo a lo que cada uno tengamos que cambiar. La palabra de Dios es esta. El verso 10, eso lo vamos a estar viendo la semana que entra, si Dios nos da oportunidad. Dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, fíjese bien, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando lleguemos a esta renovación de conocimiento pleno, vamos a estar completamente revestidos de Cristo. Y todo aquello terrenal, todo aquello interno que está contaminando nuestro cuerpo, lo vamos a dejar. Por eso lo estaremos viendo la semana que entra, si Dios nos da oportunidad. Por el momento, esta es la palabra, ese es el mensaje que el apóstol Pablo compartía con nuestros hermanos en Colosas y que aplica hoy en día de igual manera para cada uno de nosotros. Gracias a Dios por su palabra, y hermanos, amigos, espero que este mensaje pueda llegar hasta nuestro corazón como una tierra fértil, como lo mencionábamos en la oración, para que podamos cambiar, para que podamos nosotros irnos transformando y llegar hasta tener ese conocimiento pleno de las cosas de Dios. Ahora sí, que estemos nosotros buscando las cosas de arriba. Es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y es el lugar que se nos está ofreciendo también a nosotros. Les agradezco su tiempo, su atención, y espero que esta palabra pueda ser de edificación y que nos ayude a corregir aquellas cosas que están todavía deficientes en nuestra vida. Gracias y que Dios les bendiga.